Muy buenas noches. Hoy, como cada lunes, les damos una cordial bienvenida al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Serge Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. El equinoccio de primavera, que ocurre cada 21 de marzo, es un evento astronómico y astrológico, representando el grado cero del signo del Cordero. En el momento preciso del equinoccio, la duración del día y de la noche son rigurosamente iguales, es decir, punto de equilibrio. Hablar de equinoccio no es solo referirse a un cambio de estación en el calendario, es reconocer un punto de inflexión universal, donde la luz y la oscuridad alcanzan un equilibrio perfecto. Es fundamental abordar el tema porque el equinoccio actúa como un catalizador de renovación, al entender que la naturaleza inicia un nuevo ciclo de expansión. Podemos nosotros aprovechar esta inercia para limpiar espacios, cerrar etapas que ya no nos sirven y sembrar intenciones con mayor claridad. Es por ello que el tema de hoy se titula La nueva era y el equinoccio de primavera. El tema estará a cargo del doctor Arturo Álvarez Bravo, médico cirujano, homeópata y naturista, miembro directivo de la Gran Fraternidad Universal desde 1970, autor del libro Cronobiografía del Maestre Reino de la Ferrier. Doctor Arturo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, días o noches, según donde estén. Vamos a iniciar nuestra charla para preparar a los espíritus para poder recibir con un poco de mayor conciencia lo que va a suceder el día de mañana, pasado mañana, como sucede cada año en el principio de la primavera, que es el verdadero año nuevo. ¿Por qué? Porque el año nuevo que celebramos en general toda la humanidad, la era cristiana, pues es el calendario gregoriano, cristiano, ¿sí? Hay muchos calendarios, el calendario chino, el calendario hebreo, el calendario maya, etcétera, etcétera. Pero todos ellos tienen que ver con culturas, religiones, regiones, épocas, historias, etcétera, etcétera. Pero el que estamos celebrando efectivamente es un mandato cósmico, ¿sí? Es un movimiento cósmico, ¿cómo lo vamos a explicar? Y todas las implicaciones que tiene esto para el establecimiento de una nueva era. Estamos celebrando el año 79 de la nueva era, que no es cualquier cosa, ya estamos a un pelito de llegar al año 80, ¿no es cierto? Y eso implica muchos cambios, como los que estamos viendo ahora, ¿sí? Muchos son excelentes avances que ha tenido la humanidad en la tecnología, por ejemplo, pero estamos muy retrasados en la cuestión moral, en la cuestión filosófica, ¿sí? En la cuestión espiritual. Varios tienen un simbolismo de dos líneas onduladas, ¿sí? Que van en armonía, ¿sí? Y esas dos líneas onduladas representan la ciencia y la filosofía. Entonces tiene que haber un equilibrio, un balance. La nueva era es una de las cosas fundamentales para el advenimiento de la nueva era, que hay un equilibrio entre los conocimientos objetivos, sintéticos, en la ciencia objetiva, y haya un balance, ¿sí? Con la cuestión moral, el alma de la humanidad. Cuando se encuentre ese equilibrio, como decía el premio Nobel, el doctor Alexis Carrel, la humanidad va a evolucionar, porque ya no es cuestión del cerebro, ¿sí? Desde hace 50.000 años el cerebro ya no ha tenido ningún cambio, nada, ¿sí?
Antes, cada 10.000 años había ciertos cambios en el cerebro, pero desde hace 50.000 años ya no ha habido ningún cambio. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente el cerebro ya terminó su evolución y entonces la evolución ya no es biológica, sino que es psicológica. Es una matriz de psicología. ¿Sí? Bueno, pero vamos a pasar nuestra primera diapositiva. ¿Sí? Tirirín, tirirín, compartir pantalla. Ahí está. Vamos a presentar una serie de textos del libro del doctor Renaud de la Ferrier, Los grandes mensajes, donde él aclara y explica ampliamente todo esto que es la nueva era. En realidad él fue uno de los principales, si no es que es el principal, ¿verdad? Protagonista del inicio de esta nueva era, desde el punto de vista de su literatura, de su misión pública, de los trabajos, de 80 años de trabajos que ha tenido la Gran Fraternidad Universal, que es precisamente la organización única, ¿verdad? Como Gran Fraternidad Universal, que él ha fundado desde 1948, cuya sede mundial está en Caracas, Venezuela. Bien, vamos a ver con algunas diapositivas donde nos explican gráficamente todo esto que vamos a plantear, de lo que es la precesión equinoccial, que es la base científica, y la parte interpretativa y de comparación histórica, que son las eras precesionales o las eras astrológicas. Entonces aquí tenemos la esfera terrestre, ¿sí? Aquí están los signos del zodiaco y afuera están las constelaciones, que es diferente. Las constelaciones son las agrupaciones de estrellas, ¿sí? Que son 12 constelaciones que nos rodean en la eclíptica, aunque hay miles de constelaciones, cientos, y los signos del zodiaco, que son la división de esa eclíptica en 30 grados exactos, ¿sí? Entonces son 360 grados. Ahora, la Tierra, ¿sí? El Sol tiene un movimiento aparente de retrogradación, ¿sí? Que es uno conforme a las manecillas del reloj y otra al revés de las manecillas del reloj, simplemente. Entonces, al revés de las manecillas del reloj sería un giro, ¿verdad? De izquierda a derecha, por abajo. Y la retrograda, que esa sería pues, la secuencia normal del año, ¿no? Que pasa de Aries a Tauro, de Tauro a Géminis, de Géminis a Cáncer y así sucesivamente, ¿sí? Pero la retrogradación quiere decir que el Sol al dar la vuelta completa se retrograda, es decir, termina el año antes de que exactamente eh, termine donde lo inició. ¿Sí se entiende? Entonces se retrograda un poquito, que son como 50 minutos de arco, ¿sí? Hacer el cálculo. Es decir, se va retrogradando un poquito, no se retrograda un grado hacia atrás. Eso lo hace en suma cada 72 años, es la suma, se va retrogradando un grado hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y entonces eso es lo que han marcado las eras astrológicas, que en base a eso lo podemos analizar. Vamos a ver la siguiente esquema. Bueno, esta es la parte científica. Vamos a adelantar esto. Muy bien, déjame ver. Ok, aquí está. Aquí está este esquema que nos presenta precisamente las diferentes eras astrológicas, ya que si se retrograda un grado cada 72 años,
Entonces, ¿cuánto tarda en dar toda la vuelta? Toda la vuelta tarda en dar, tarda 25.920 años. Y si eso lo dividimos entre 12, son a razón de 2.160 años cada signo del zodiaco, ¿sí? Así que si retrogradamos, ¿verdad? Vamos a tener aquí, en esta línea, ¿sí? La era de Piscis, cuando termina la era de Piscis, que fue en el año 1948, ¿sí? 2000, que fue pues la presencia de Europa, la misión cristiana, el sacrificio, el yo creo, la fe, etcétera, el sacrificio de Jesús. Todo eso está marcado por esta era de Piscis, discípulos pescadores, los milagros del agua, los milagros de caminar sobre el agua, eh, los de los peces, ¿verdad? La pesca milagrosa, etcétera, etcétera. Vamos hacia atrás y está el signo de Aries, muy interesante el signo de Aries, ¿sí? Y esto nos lleva hacia Grecia, hacia Roma, ¿sí? La conquista de Roma hacia los griegos, que eran más del signo opuesto, ¿sí? También muy interesante analizar las eras por el signo opuesto. Aquí, por ejemplo, en el signo de Piscis tenemos el signo opuesto, que es Virgen, la Virgen, ¿sí? Es decir, el Cristo nace de Virgo, de una Virgen, que es su signo opuesto. Acá en Aries, por ejemplo, que está regido por Marte, la guerra, una época de ojo por ojo y diente por diente, como decían los antiguos, y todavía los judíos, ¿no? Y acá al frente tenemos a Libra, que es Venus, es el planeta del arte, de la armonía, de la belleza. Eso estaba representado precisamente por los griegos, que eran más de Libra que de la guerra, ¿no? Y Aries eran los romanos, a fin de cuentas, ¿sí? Que eran los guerreros. ¿Ok? Ahí está la dicotomía de Libra a Aries en esta época. Y luego tenemos a Tauro, ¿sí? La época de Tauro fue el esplendor de Egipto, ¿sí? Era las imágenes del toro, del buey apis, de la vaca sagrada en la India, de los misterios de Mitra, cuando vencen y sacrifica al toro, ¿verdad? Todo eso era alrededor de Tauro. Y fíjate cómo en Egipto el signo opuesto, fíjate, aquí está Escorpión. Escorpión tradicionalmente es el signo de la muerte, ¿sí? El misterio de la iniciación. Y no se diga si no, los egipcios tenían grandes construcciones dedicadas a las grandes iniciaciones y enseñanzas trascendentes, ¿sí? Y por otro lado, la parte de la muerte, bueno, ahí está la cuestión de las momias, ¿no? De la momificación y de todo el concepto que tenían con respecto a qué sucede con el alma después de la muerte, ¿no? Eso de pesar el corazón, etcétera, etcétera. Luego tenemos a Géminis, que ahí ya sería la época adámica. Ahí está la parejita, ¿no? Adán y Eva, y esto en Mesopotamia, y entre los mayas, y entre muchas culturas se habla de esto. Y esto ya hace 5.000 años atrás, ¿sí? Mucho más atrás tenemos el signo de Cáncer, ¿sí? El diluvio, que debe haber sido hace 10.000 años, la era de Leo con los Atlantes, ¿sí? Con Virgo, que serían ah, los nómadas y las sociedades regidas por las mujeres, ¿sí? Virgo es una virgen, una dama. Así sucesivamente. Entonces, aquí empezamos en 1948 con la nueva de Acuario, ¿sí? Y entonces espera la venida de lo que llaman en la religión cristiana el Cristo Rey, en la musulmana el Imam Mahdi, ¿sí?
la edad de oro, con los conceptos griegos romanos, y también en la India, ¿sí? Se hablaba de las cuatro edades del Kali Yuga que está terminando y que estamos iniciando la época del Satya Yuga. Corresponde también con la nueva era, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa es la evolución de las culturas, que cada vez que en su retrogradación el Sol va caminando, ¿sí? Pues se va perfilando toda una psicología en la humanidad y los cambios drásticos se ven de inmediato. Y esto se debe, ¿verdad? Vamos a ver la parte científica de por qué se da esto. Bueno, pues es nada más ni nada menos que por la precesión equinoccial. La precesión equinoccial, ¿qué carambas es? Bueno, pues ahí está el asunto, ¿sí? Es precisamente el movimiento del eje de la Tierra. Aquí tenemos la Tierra, está inclinada, ¿sí? Esta inclinación es muy importante. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, fíjense bien cómo esta línea, ¿sí? Que es vamos a decir, el eje de la Tierra, alrededor del cual está girada, está teniendo su rotación la Tierra, pero también tiene un tercer movimiento, porque en la escuela nos dijeron no hay rotación, no hay traslación, pero no nos hablaron nunca de la precesión. Y la precesión es el movimiento de trompo que tiene el eje de la Tierra. Entonces, este movimiento de trompo, si extendemos el eje de la Tierra hacia las constelaciones, hacia las estrellas, vemos que actualmente nuestro polo norte está exactamente dirigido hacia una estrella muy importante, que es la estrella Polaris, Stella Polaris, ¿sí? Que es la que marca el norte, ¿sí? Todos los navegantes y los astronautas y todos, ¿verdad? En este planeta se guían, saben que el norte está marcado donde está la estrella polar. Por eso se llama así, del polo. Ahora, esto no siempre ha sido así, porque hace 4.000, 6.000, 10.000, 13.000 años, por ejemplo, el eje de la Tierra estaba dirigido hacia la estrella Vega, hace 13.000 años, ¿sí? Que es la mitad de la ronda completa, que son 25.920 años, como ya decíamos. Que, por cierto, nos marca el doctor Leverrier, una enseñanza muy importante, que los 25.920 años que tarda el Sol en la retrogradación completa, en la eclíptica, son exactamente las 25.920 respiraciones que hacemos nosotros en 24 horas en promedio, ¿sí? A razón de 18 respiraciones por minuto promedio, ¿sí? 1.080 por hora. Entonces, si 1.080 lo multiplicas por 2, te da exactamente 2.160, que es lo que dura una era astrológica, ¿sí? Es decir, 24 horas se dividen entre 12 y te daría 2.160 respiraciones por hora. ¿Qué tal? Así que, bueno, pues ese es el movimiento de la precesión y estas son las estrellas polares según los diferentes miles de años en donde se va desplazando este movimiento, ¿sí? Entonces, esa es la estrella Vega, será el futuro norte de las estrellas, ¿sí? Dentro de 13.000 años, precisamente. Ahora bien, hay otro movimiento que es bueno saberlo también. Es el movimiento de la precesión, ¿sí? Es el eje de la Tierra. Pero sucede que no es tan lineal como pensamos, sino que tiene como brinquitos pequeños de 18 años más o menos cada uno. Y eso es lo que se llama movimiento de nutación del eje terrestre. No mutación, sino nutación con N. Entonces tenemos la precesión equinoccial,
tenemos la rotación de la Tierra y tenemos la nutación. Y eso es lo que da lugar a los eclipses totales de Sol, que es lo que se llaman los ciclos sáricos de cada 18 años aproximadamente. Y la inclinación del eje de la Tierra, sí, esta inclinación, son 23 grados y medio. ¿Sí? Es la inclinación que tiene la Tierra. Fíjate, otro detalle interesante médico es que el corazón del ser humano, que está inclinado un poquito hacia la izquierda, son 23 grados también que tiene la inclinación del corazón del ser humano. Así que nuestro eje cardíaco con el eje de la Tierra hay una relación ahí y esotéricamente se dice que eso representa el trabajo kármico evolutivo que tenemos que desarrollar por 7 etapas, ¿verdad? Hasta alcanzar la alineación perfecta, ¿sí? De esos 23 grados hasta alcanzar la alineación perfecta, que es precisamente lo que marca este esquema. Miren, nuestra Tierra no está yuxtapuesta con la eclíptica, con las bandas zodiacal que recorre el Sol, aparentemente, ¿no? Somos nosotros el que recorremos, pero se ve que es el Sol. Entonces aquí tenemos los signos del zodiaco: Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis. Muy bien. Ahora, como la Tierra está inclinada, ¿sí? El plano del ecuador terrestre, si lo extendemos, sería esta línea azul. Y la línea roja, que está vamos a decir, la plancha equilibrada, el plato bien puesto sobre la mesa, sería la eclíptica. Entonces no estamos yuxtapuestos con ella, estamos chuecos, 23 grados, ¿sí? Y eso es lo que da lugar a una serie de fenómenos, ¿verdad? Entre ellos lo que se llama el punto vernal, ¿sí? O el punto Aries, que es este precisamente. Es decir, si está inclinada la Tierra y hay dos discos, pues hay dos puntos a los lados. Sería este punto que está acá en Libra y este punto que está acá en Aries, ¿sí? Son los únicos puntos donde la Tierra está en perfecto equilibrio, está en contacto con el eclíptico, está en comunión con el cosmos. Y entonces es que los días y las noches son iguales. Equinoccio, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones importantes. Ahora, algún día se dice que se enderezará el eje de la Tierra, imagínate, y entonces sí estaremos, como dice la enseñanza de Hermes Trismegisto, como es arriba, es abajo. Ahorita no es así. Por eso tenemos tanto desbalance en la humanidad, ¿sí? Tiene que haber un balance para que la Tierra esté en armonía perfecta con el cielo. Ese es el símbolo, ¿ok? Bueno, entonces eso es lo que marcan las diferentes eras, cada 2000 años, más o menos aproximadamente. Hay muchas pinturas, muchas cuestiones de cómo fue el vencimiento, vamos a decirlo así, de los griegos por parte de los romanos y cómo los romanos adaptaron toda su filosofía, ¿sí? Todos sus dioses, ¿no? Ustedes recuerdan que uno era Zeus y luego se llamó Júpiter y así sucesivamente, ¿no? En plenitud de estas civilizaciones griega y romana, pues fue entre el siglo V antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Grecia, como dicen todas las tradiciones que hablan de esto, influyó en el, fíjate, las cosas venusinas, en el arte, la literatura, la filosofía, y Roma destacó por su derecho, el latín, la administración, la construcción de infraestructura, las guerras, las invasiones, etcétera, etcétera. Ahora, el establecimiento de una nueva era en Acuarios, pues no empieza exactamente, ¿verdad?
como un parteaguas, ¿sí? Claro, hay un fenómeno, ¿sí? Que el doctor Lafayette indica, de acuerdo a unas investigaciones simbólicas, astronómicas, astrológicas y espirituales, ¿sí? Proféticas inclusive, en donde el 21 de marzo de 1948 da el banderazo. Es la nueva era en donde se cumplen que después de las guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Viene la era prometida. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con la explosión de Nagasaki, Hiroshima, etcétera, con, hay muchos fenómenos alrededor de 1948, ¿sí? El retorno de los judíos también, que fue una concesión que dieron el Reino Unido, Inglaterra, ¿verdad? A los judíos y les obsequiaron, entre comillas, ¿sí? Un pequeño territorio allá en Israel, la zona que ahorita está en pleno conflicto terrible, ¿no? Entonces, también el descubrimiento de los rollos del Qumran, que vinieron a revelar un sinfín de cosas que todavía a la iglesia le cuesta trabajo aceptar eso e incluir los libros que se encontraron en el Qumran, e incluirlo en las Biblias, porque esa es parte de las Biblias, ¿sí? Entonces, esa manipulación que ha habido desde que se fundó la Iglesia Católica, ¿verdad? Con los emperadores romanos, pues definitivamente que ha habido mucha manipulación de la Biblia. Sí, ya no realmente eso de que Dios escribió todo, no es tan así, ¿no? Hay que tener una mente crítica e histórica de las cosas. Entonces, el establecimiento de la nueva era, pues es un acontecimiento global, mundial, y se viene dando desde siglos atrás, ¿sí? Desde la revolución industrial, desde Voltaire, los enciclopedistas, todos los que hablaban de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? Que eran términos de la masonería, ¿verdad? Que eran ideales de justicia para establecerse sobre la tierra. Y entonces, ¿qué vino? Bueno, pues vino la liberación francesa, precisamente, ¿no? Uno de los primeros países que alcanzaron esa libertad, entre comillas, ¿no? Y atacaron y les cortaron la cabeza a los gobernantes en aquel tiempo, ¿verdad? Y eso es muy importante porque eso implica el nacimiento de la influencia de Urano, la influencia de Acuario para la nueva era, ¿sí? Es muy importante, porque inclusive, ¿no? Hay un fenómeno muy interesante para los investigadores. Analicen cuándo se descubre Urano, que es el planeta regente de Acuario, ¿sí? Y a los poquitos años viene la Revolución Francesa, ¿sí? Totalmente. Y viene una serie de revoluciones, ¿sí? La americana, la francesa, inclusive la mexicana, ¿sí? La independencia, ¿no? Una de las palabras claves de Acuario es independencia, pero también es trabajo en equipo. Así que toda una serie de ideas, ¿no? Toda una serie de movimientos sociales, ¿sí? Lo que van formando poco a poco la nueva era de Acuario, para vivir en paz, ¿sí? En armonía con Dios, con la naturaleza, que se establezca una verdadera fraternidad entre los hombres. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito de lo que dice el maestro de la Ferrier con respecto a la nueva era, que son, vamos a tomar algunos párrafos nada más, ¿sí? Él está hablando en esto del establecimiento de una nueva era. ¿Y cómo piensa usted, le preguntaban los periodistas cuando él llegó a Caracas, cómo piensa usted establecer esa nueva era? Dice, bueno, vamos a fundar colonias espirituales acuarianas, ¿sí? Centros de perfeccionamiento integral del individuo,
centros de la autorrealización ontológica del ser a lo largo de toda América, que es en la India, se llaman ashrams, ¿sí? Y en esos ashrams se va a dar la capacitación a toda la gente que quiera capacitarse. Y se va a capacitar a los nuevos instructores para la humanidad nueva. Lo único que se pide es liberarse de los dogmas estrechos, liberarse de los fanatismos, abrir su mente a estas ideas de síntesis, ideas de unificación global. Entonces él dice aquí en los grandes mensajes, es uno de sus libros, el establecimiento de varias colonias de esta naturaleza se ha proyectado en ciertos países de América del Sur. ¿Para qué? Pues para crear una ruta espiritual, toda la América, que atravesará el continente americano, de donde debe surgir el fuego regenerador de la nueva era. El fuego de la transmutación del individuo en conciencia, que va a alumbrar al mundo durante estos próximos 2000 años. Las colonias se van a caracterizar por el hecho de que su producción sea autosuficiente. Ya había ese concepto desde 1950 que escribió estos libros el maestro 48, ¿sí? De la autosustentabilidad que ahora la ONU está tratando de proclamar, ¿no? Las colonias se caracterizan por el hecho de que su producción debe alimentar a los adeptos que van a vivir en ella y donde cada uno podrá ejercer una actividad manual o intelectual, ¿sí? Práctica y teórica, para que se conjunten las cosas, ¿sí? Manual o intelectual, que le sea particular para traer una originalidad, una diversidad en las actividades de la vida en común. Y por otra parte, se van a consagrar el tiempo, varias horas al estudio, ¿sí? No todo es trabajo y trabajo y trabajo, no, no. Hay que balancearse, organizar las 24 horas, ¿verdad? En una disciplina que abarque el desarrollo completo del ser. Entonces, varias horas del día al estudio de la tradición iniciática, es decir, las religiones comparadas, la etnografía, la filosofía, la astrología, el magnetismo, la curación con las manos, eso es el magnetismo, ¿sí? Tiene que haber instrucción para que todos puedan ayudar a su salud y a la de los semejantes por medio del naturismo y la imposición de manos, aquí lo está diciendo, ¿sí? El simbolismo, el esoterismo con el objeto de formar instructores, ¿sí? O sea, gurús, maestros, guías, orientadores, digan, quienes a su vez van a poder exponer a los nuevos simpatizantes lo que el espíritu del Acuario significa: unión, cooperación, fraternidad, etcétera, paz, que es la nueva era. Entonces hay un trabajo inmediato, ¿sí? Un trabajo de inmediato, dice él, cuyo objetivo desinteresado tiende a preparar a los hombres de la nueva era, obra sobre la cual les rogamos, dice, les rogamos reflexionar un poco, ¿sí? Y manos a la obra, interesarse en esto. ¿Por qué les digo esto con entusiasmo? Servidor, mira, desde jovencito, desde niño, a mí me presentaron a la Gran Fraternidad Universal y los libros del doctor Leverrier, y yo, mira, desde los 15 años, dedicado, ¿sí? No, esto es fundamental, fundamental. Toda mi vida la hemos dedicado a esto, ¿sí? A la difusión de la obra del doctor Leverrier, de la Gran Fraternidad Universal, lo que es la nueva era de Acuarios para toda la humanidad. Obra sobre la cual los proclamamos reflexionar, interesarse, participarnos, vuestra opinión, ¿qué opinan? ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Sí? Manifestándonos tus críticas. Muy bien, bienvenidas. Sugerencias.
Todas las opiniones son buenas y son sinceras, decía él. Bienvenidas, ayudándonos materialmente, si está en vuestras posibilidades, ¿sí? De los miles de millones que guardas ahí debajo del colchón, bueno, los ricos, los artistas y tanta gente que muchos de ellos hacen donaciones importantes para obras maravillosas, que si el cáncer, que si los niños, que si los huérfanos, que si los drogadictos, pues también la humanidad necesita el apoyo económico para la formación de estos centros de formación y de instrucción, ¿sí? Con todas las reglas de fiscales, legales, en los programas de trabajo, etcétera, etcétera. No estamos fantaseando cosas, ¿sí? Ayudándonos materialmente si podéis, y también con vuestras oraciones, si habéis comprendido toda la magnitud y la nobleza del fin que perseguimos con el objeto de que este haz de fraternidad crezca, un haz de luz, de fraternidad, de paz, que es lo que buscamos siempre, que se conforte y nos ilumine a todos. Las ideas expuestas aquí, evidentemente, no son nuevas, ni es una idea personal, ¿sí? Han sido anunciadas por todas las escrituras sagradas desde tiempos inmemoriales. Entonces, como decíamos, las ideas expuestas aquí no son nuevas ni personales, ¿sí? Han sido anunciadas por todas las escrituras sagradas de los chinos, de los mayas, de los aztecas, de los egipcios, ¿no? Desde tiempos inmemorables en toda creencia y por todas las religiones, cualesquiera que hayan sido sus orígenes y cualesquiera que fueran sus deformaciones posteriores, inclusive. Actualmente, 80 millones de seres humanos que han buscado la luz están de acuerdo para reconocer en los tiempos actuales el final de una era que ha sido caracterizada por la dificultad de los tiempos venideros. Esto viene en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Pero una idea tan próxima a la verdad no está destinada a quedarse en el terreno de las conversaciones ni exposiciones orales. No, señor. Es necesario para fecundar y para que den frutos, sea esto aplicado a la vida práctica y material de la cual dependemos tan estrechamente. Aquí está la cita, ustedes pueden verla terriblemente, parece que está hablando de la época actual, escrita hace 2000 años, increíble, ¿no? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo. Es característica del inicio de la nueva era. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¡Wow! Bueno, un montón de cosas características, ¿sí? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca van a poder llegar al conocimiento de la verdad, ¿sí? Bueno, escrito en la era de Piscis con sus características, ¿verdad? Pero pues muy, muy, muy cerca de lo que estamos viviendo. Entonces, observe otro de los párrafos. Se debe hacer notar que desde hace unos 100 años, los cataclismos, las guerras, las epidemias, ¿no? No es cierto, como cosa una terrible, ¿no? Psicosis malsanas, que el mundo se va a acabar, ya sea, ya hay religiones que han acabado con el mundo como 11 veces y no se acaba, ¿no?
Entonces han creado paredes en la familia humana, entre muchas otras cosas. Las de personas que ponen estas catástrofes a su nivel personal y les atribuyen causas económicas, políticas o sociales, y las de personas que han tratado de penetrar a las causas fundamentales de esto y que sitúan el problema en la escala cósmica, ¿sí? Por decirlo así, dándose perfecta cuenta de que no hacemos los acontecimientos, no los hacemos, los padecemos, que es otra cosa. Ojalá los hiciéramos en buena lid, ¿sí? Y entonces muy naturalmente provienen de todo ello las cuestiones angustiosas del sufrimiento, del mal, de su razón de ser, de la injusticia aparente, ¿sí? Con la cual azotan los humanos. Claro, aparente, porque hablamos de un karma, ¿sí? Y también sin poder contestar a estos inquietantes puntos de interrogación. Para eso se forman los instructores. Poder contestar todo eso. Se busca el remedio. El único medio que poseemos para este tipo de investigación es compararnos con el pasado. ¿En qué momento de la historia registramos tales crisis? ¿De qué signos característicos se acompañaron? ¿Qué pasó con las civilizaciones y pueblos que los padecieron? ¿Qué medios empleaban ellos para reaccionar y qué les aconteció? Si su espíritu se abrió demasiado tarde, tantos puntos necesitan largas explicaciones, lo que no es nuestro objetivo aquí. Aunque trataremos de hacer entrever su mecanismo y luego no será fácil establecer un paralelo con nuestro estado de civilización. Es decir, no es fácil establecer una humanidad reeducada, una humanidad que ame la paz y que esté trabajando por ella, empezando por un control de sus pasiones, de sus apegos, su ignorancia, ¿sí? Entonces, tenemos que ir compaginando todo esto y buscar el lado práctico de las cosas. Así que vamos a ver cómo el maestro de la Verrier, ¿sí? Nos dice, muchas personas después de los años terribles y dolorosos en los cuales hemos vivido y continuamos viviendo, se están dando cuenta de que estábamos atrofiados y que nuestros males provenían de nuestra falta de espiritualidad, de nuestra irreligión, sintiendo la imposibilidad de reformar al mundo entero y traerle una consideración más justa de las cosas, más sana de las cosas, ¿sí? Estos pensadores tratan de salvarse a ellos mismos adhiriéndose a agrupaciones de investigaciones espirituales y de fraternidad universal. Pero cada una de estas agrupaciones trabaja en la oscuridad, ocultas, en silencio, en búsqueda de la verdad, pero sin tratar de propagarla. Eso ya se acabó. Eso era de la era de Piscis en Acuario. Todo lo que estaba oculto será revelado, dicen las escrituras, ¿sí? Mas la hora ha llegado, dice el doctor Laferrier, para que las fuerzas del espíritu vuelvan a tomar el puesto que les pertenece en la vida de los hombres y restablezcan el equilibrio destruido por nuestra civilización demasiado material. Es necesario, dice, y de modo urgente, hacer salir a todas las sectas del dogma y de cierto fanatismo religioso que las limita, más o menos, y hacer volver a cada una a la pureza de su primitiva enseñanza. Caso de Jesucristo, imagínate, volver a las enseñanzas de yoga de Jesucristo, la meditación que enseñaba Jesucristo, cómo él señalaba el camino de la autorrealización del ser, ¿sí? Entra en lo más íntimo de tu corazón, cierra las puertas y las ventanas,
y establece un vínculo con tu Creador. Él lo enseñaba, la meditación, ¿sí? Porque la gente hace oración, pero no hace meditación. La oración tú le hablas a Dios, haces tus peticiones. Y la meditación, esperas la respuesta divina en tu corazón. Así que tienes que escuchar, estar en silencio, estar quieto. Siquiera 5 minutos diarios. Eso ayuda mucho. Hasta que encuentres respuestas clarísimas de tu propio ser, que es el reflejo de la Insof, del Dios creador absoluto, original de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, la hora ha llegado para que las fuerzas del Espíritu vuelvan a tomar su puesto, que les pertenece en la vida de los hombres, y restablezcan ese equilibrio destruido por nuestra civilización demasiado material. Entonces hay que hacer volver a la pureza de su primitiva enseñanza, a todas, y que ha padecido deformaciones causadas por intereses privados, y que ha padecido deformaciones que se han deslizado en este terreno que no les era propio. Así que bueno, vamos a ir sintetizando y centralizando, como dice el doctor Laferrier, lo siguiente. La nueva era del Aquarius, ¿qué trae? La disolución de las civilizaciones convertidas a la larga en dogmáticas, fanáticas e intolerantes. Aquarius trae esa disolución. Es una luz inmensa que si tu alma no está preparada a vivir en paz, a vivir en fraternidad, a vivir en estudio profundo para la realización interior y para la ayuda de los seres humanos, pues entonces ya no estamos vibrando en armonía con el cosmos. ¿Eh? Ahora se cumplen después de tantas otras las grandes profecías relativas a la era del Acuario, caracterizadas por ¿qué? El esclarecimiento, la explicación de los misterios hasta ahora enseñados de una manera oculta, velada en las sociedades secretas, etcétera, ¿sí? Y simbólicamente. Pero ahora viene una conciliación entre el espíritu y la letra, ¿sí? Por una instrucción inductiva y deductiva, que son dos fuerzas, dos métodos, por un espíritu de síntesis, ¿sí? Que sucede al análisis. Ese es el que ocupa la ciencia actual, pero requiere, igual que la filosofía y la religión, de un espíritu de síntesis, de unificación, de sinapsis de conceptos, ¿sí? Por un espíritu de síntesis que sucede al análisis, por un equilibrio que concilia las vías intuitivas, imaginativas y sensitivas, y que se equilibren con las vías del razonamiento, la deducción, el positivismo científico y matemático. Todo este programa no es nuevo y muchas organizaciones internacionales ya colaboran con la misión del Aquarius, cuya jerarquía no representa una secta con sus adherentes y cotizantes. Por eso, la Gran Fraternidad Universal, o sea, la misión del Aquarius, existía desde ese concepto de unificación global, ya existía desde hace miles de años. Pero ha estado en letargo, por así decirlo así, y su manifestación no era sino simplemente simbólica, latente. Pero el momento ha llegado por la influencia cósmica, una ley astronómica de precesión equinoccial, lo acabamos de explicar, para que tome una forma material, una existencia tangible, ¿sí? Entonces, bueno, con esto terminamos nuestra exposición y con mucho gusto, si ustedes tienen algunas preguntas que hacer, pues
Bienvenidos. Trataremos de dar una explicación. Y bueno, queremos agradecer al doctor Arturo Álvarez por su presentación. Realmente muy importante, muy interesante conocer, saber cada vez un poco más. Y pues ahora vamos a dar paso a las preguntas. Y la primera pregunta, se dice que el equinoccio de primavera es el momento de sembrar intenciones. Técnicamente, ¿cuál es la diferencia entre simplemente desear un cambio y realizar una siembra consciente, aprovechando la energía de expansión que la naturaleza nos brinda en este momento específico del año? Hay dos cosas a considerar. ¿Cómo yo participo para ayudarme a mí mismo? ¿Y cómo yo puedo participar para el establecimiento de una era de paz y sabiduría? ¿Sí? Entonces, no nada más así imaginariamente, ¿sí? O con una imaginación fértil, ¿sí? O una autosugestión, no solamente, sino que uno tiene que realmente, si hay un año nuevo, yo tengo que renovarme. Ahí tengo el ejemplo de los árboles, ¿no? Cómo termina el invierno, ¿sí? Y aparentemente se murieron, ¿no? Están aparentemente secos, ¿sí? Pero tienen toda la fuerza y toda la vida, toda la savia en sus raíces, ¿no? Y están esperando esos movimientos cósmicos, ¿verdad? Los movimientos de la Tierra, los movimientos del Sol, etcétera, y la entrada de una nueva estación. Entonces, esos 3 meses simbólicos, ¿sí? Y que hablan de un renacer de cada año, pues lo tenemos que aprovechar nosotros. Si la naturaleza renace, yo también tengo que renacer, ¿sí? Y dar los mejores frutos que yo pueda aportar para mí mismo. Y no solamente pensar en yo y mi familia, como siempre dicen en las oraciones. No, es el planeta, es la humanidad entera. Hay que entender que todos estamos íntimamente ligados, ¿sí? Y que una piedrita que cae en el lago, que se generan esos círculos, ¿no? Esa onda no se detiene en la orilla del lago. Esa onda continúa, continúa, continúa y nunca se detiene. Así tus ondas mentales positivas que tú arrojas al lago de la conciencia cósmica ayudan, ayudan, equilibran con tus oraciones, con tu actitud, ¿sí? Actitud, más que aptitud, que también se requiere, pero es tu actitud, es un 90% de tu actitud y un 10% de tu aptitud para que puedas realmente concretizar cosas muy positivas y prometedoras para el avance espiritual de tu conciencia y de la comunidad, del planeta. Entonces, sé muy claro, ¿sí? Sé muy claro en lo que quieres. ¿Mm? Y ten plena confianza en el universo, en Dios. Dios quiere que tú alcances la realización espiritual, no hay otra meta. Ese es el plan divino, ese es el plan cósmico, ¿sí? Ahora que si tú andas buscando más dinero, más novias, más posiciones, más honores, más aplausos, más diplomas, guau, 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 muy bien. Pero a esas a veces no son más que distracciones de las cosas esenciales. Jesús era bien clarito cuando él decía, sean, dice, estén en el mundo, pero no sean del mundo, ¿sí? Es decir, participa con tus deberes, cumple con tus deberes, perfecto, ¿sí? Pero recuerda cuáles son tus deberes eserales, como dice el maestro Gurdjieff, los deberes interiores,
de la evolución espiritual. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan las variaciones en la órbita terrestre y fenómenos como la precesión de los equinoccios a la fecha exacta de este evento a largo plazo? ¿Y existe alguna relación entre nuestra percepción del inicio de la primavera y los cambios climáticos actuales? Sí, claro, todo esto afecta al todo. Y nosotros somos parte del todo, somos afectados por todos los movimientos cósmicos. Lo que sucede arriba, sucede abajo, ¿sí? Eso es lo que explica la ley del karma, ¿sí? Quien acepta la ley del karma, acepta la ley de la astrología, como el movimiento de los planetas va marcando la vida de los hombres. Ahí lo vemos efectivamente en el cambio de las estaciones, por ejemplo, ¿sí? Como hasta el temperamento cambia, ¿no? Ahí vemos personas que viven en las costas, ¿no? Que son áreas de mayor calor, y entonces la gente es más extrovertida, ¿no? Y la gente que vive en lugares fríos, pues hacia el norte, entonces son personas más introvertidas. El frío los hace más introvertidos, más silenciosos, más meditabundos. ¿Mm? Entonces todo el cambio de los climas nos afecta, ¿sí? 100%. Y es a lo que le estamos dando al traste, ¿no? Y urge que la Gran Fraternidad Universal y todas las organizaciones que trabajan por el bien de la humanidad levanten la voz, ¿no? Y señalemos cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones, ¿verdad? No solamente señalar los problemas y ya, sino ver soluciones prácticas, ¿verdad? A los que deciden todas estas cosas. Entonces, ahí están los cuatro elementos del cosmos, de la naturaleza, ¿no? El agua, los mares, los ríos, ¿sí? Ojalá las ciudades vuelvan a tener sus ríos hermosos que atraviesen sus ciudades y que estén llenos de árboles, ¿verdad? Sería maravilloso. ¿Qué sucede ahora? Que los hacen canales de drenaje, qué horrible. Y todo va al mar. ¡Wow! ¿Cómo retener el agua de la lluvia y utilizarla? Eso es fundamental, ¿sí? Ante la escasez de agua que hay en muchos lugares. Así como el doctor Lefebvre decía, les pido de favor a todos los que vivían con él, ¿no? Que no dejen comida en los platos. Acábense todo en nombre de todos aquellos que mueren de hambre todos los días. Fíjate. Pues igual, no desperdicie el agua en nombre de todos aquellos que carecen de agua todos los días. ¿Sí? El aire, ahí está. La contaminación del aire es terrible. El ruido. O sea, un avión genera más toxinas en el aire que 100 vehículos. ¿Cómo ves? Cada vez que arranca un avión, simplemente. Así que ingenieros, tecnócratas, sabios tecnológicos, ya tienen que descubrir y desarrollar otro tipo de turbinas, ¿sí? Tenemos que buscarla. Hay que estudiar todo lo que enseñaba Tesla de nuevo. ¿Mm? El magnetismo, la relación del magnetismo de la Tierra con los metales. ¿Cómo activar eso? ¿Mm? La cuestión del éter. ¿Mm? Es decir, otras opciones, otras visiones. No confórmense con lo que hay. Desarrollen la intuición, la imaginación, la visualización de qué puede ser, cómo podemos ayudar, cómo podemos mejorar las cosas. ¿Sí? La Tierra. África se está partiendo en dos, ¿sabían? En los propósitos psicológicos del doctor Le Verrier
escritos en los años 50, él ya hablaba de eso. Y ahora hay noticias muy recientes de que África se está partiendo en dos. ¿Mm? Ajustes de las placas tectónicas de la Tierra, ¿sí? Los terremotos, los sismos, todo ese cinturón de fuego que tiene toda el área del Pacífico, es tremendo. ¿Qué podemos hacer esto? Si va a haber inundaciones terribles, pues desde ya avisar a las zonas para que se vayan moviendo con tiempo. No esperar a que venga la catástrofe a ver qué hacer. No, no, hay que saber prevenir con plena conciencia y responsabilidad, ¿sí? Los gobiernos, los instructores, los maestros, los educadores tienen que trabajar en eso. La ciencia de la prevención. En la medicina eso es fundamental, pero nadie habla de eso. Hablan muy poco, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, del cáncer. Se habla de la detección oportuna del cáncer, pero eso no te dice nada de prevención, ¿sí? De prevención tendrías que hablar de todas las causas del cáncer conocidas, bien identificadas, y cómo se pueden evitar. Por ejemplo, en alimentación, ahí tenemos todo lo que le meten, todos los embutidos, las salchichas, las mortadelas, todos esos alimentos, entre comillas, no son alimentos, a fin de cuentas, son venenos potenciales, súper tóxicos, ¿sí? Fíjate hasta cómo se llaman esos conservadores químicos que le meten a todos esos embutidos, ¿sí? Jamón, salchicha, etcétera, etcétera. Le ponen nitritos y nitratos, que son cancerígenos. Su nombre lo dice. Nitratos con ellos. Ahí está claramente, ¿sí? Nitratos. Nada, no te metas ni uno. ¿Sí? Mejor, ahí está la prevención. Pero a ver que hagan ese tipo de anuncios públicos en las televisiones, en el radio, en el internet. Sí hay, ¿verdad? Pero hay muy poco. Deberíamos todos de unir las voces, ¿no? Especialmente los médicos, los nutriólogos, los educadores, los gurús, los instructores, ¿sí? La idea que trae el maestro es una idea de síntesis, no es una idea de gurús orientalistas, ¿no? O de asociaciones secretas de Occidente. No, se trata de unir, de hacer un movimiento de síntesis, que a lo mejor muchos no lo imaginan, ¿sí? Pero ese ha sido lo que se llama la tradición primordial, la tradición perenne, la tradición iniciática, ¿sí? Que nadie es dueño de ella. Esa es una realización interior de conciencia. No es ni de pelos, ni de vestimentas, ni de colores, ni de cruces, ni nada de eso. Es una cuestión de desarrollo real interior del ser humano, espiritual. Entonces, claro que sí, todos los movimientos cósmicos, la precesión equinoccial, el cambio de climas, el cambio de estación, los movimientos cósmicos, ¿sí? Ahorita hay movimientos muy importantes cósmicamente, ahí está la conjunción, ¿no? De Saturno, ¿sí? Con Neptuno, es muy fuerte y dura años, ¿verdad? Eso afecta a las aguas. Fíjate, cuando entró esa conjunción, ¿sí? Fue hace unas semanas, fue precisamente con los ataques que hubo en Irán. ¿No? Ahí está. Entra al signo de Aries y Aries es regido por el dios Marte, el planeta Marte, simbólicamente gobierna las guerras, el egocentrismo, ¿sí? El capricho, y ahí está manifestado, ¿sí?
Así hay muchos detalles que no es el tema, pero súper nos influye. Por eso dice el doctor Laferrière, ojalá que todos les interesara conocer el lenguaje del cielo, ¿sí? Y vigilar atentamente lo que está pasando y ver cómo podemos contrarrestar, que sí se pueden contrarrestar cosas, ¿sí? Hay técnicas. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es muy interesante, ya que nos han realizado en la consulta en varias ocasiones. Creo que es importante preguntar a qué se debe que pese a que estamos ya en una etapa positiva, en una era positiva, seguimos aún con un mundo muy convulsionado y qué podemos hacer al respecto. Bueno, son las dos cosas. El movimiento del eje de la Tierra es muy importante, ¿sí? Las explosiones atómicas, los ensayos que hacen, eso altera, ¿verdad? Los terremotos importantes alteran el movimiento del eje de la Tierra y eso altera, ¿no? Claro, no son horas, son minutos, segundos, qué sé yo, se modifica. Pero la sensación interior, ¿no? No sé, con la temperatura. Dicen, hay tantos grados de temperatura, pero hay una sensación de calor de tanto, ¿no? O sea, es mucho más la sensación que la misma temperatura medible, ¿sí? Es lo mismo con esto, con los tiempos, ¿no? Es decir, nos acaba el tiempo a fin de cuentas. ¿Qué vas a hacer con tu vida, con tu tiempo, con tu Saturno? Eso es el símbolo de Saturno, el tiempo. El dios Cronos antiguo era Saturno, simple y sencillamente, y gobernaba el tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo más valioso que se nos ha dado? Un tiempo. ¿Para qué? Para lograr la autorrealización del ser, no para ver televisión, ni estar en la oficina todo el tiempo, ¿sí? Es un medio, nada más, un medio, ¿sí? Tenemos que elevar nuestra conciencia para obtener otros ideales. No se trata de abandonar esto, no, se trata de, pero ponernos en su lugar. No es lo más importante, no es lo trascendente, ¿sí? Tenemos que buscar las cosas que trascienden, las cosas eternas, no las transitorias. Bueno, pues ese es el punto. ¿Cómo establecer un estado de paz en nosotros que va a repercutir en un estado de paz hacia la humanidad, hacia el exterior? ¿Sí? Esto lo habló Confucio desde hace miles de años. El maestro Confucio hablaba más del aspecto social, político, eh, eh, legislativo entre los hombres, a diferencia del maestro Lao Tse, que era más esotérico, más espiritual, más de trascendencia interior. Él decía en uno de sus 5 libros, dice, tú quieres la paz en el mundo, tiene que haber paz en las naciones, paz en las localidades donde vives. Y si no hay paz en las familias, en el círculo de la familia, difícil que se lo. Tiene que haber paz en la familia. Y para que haya paz en la familia, tiene que haber paz en cada persona de los que forman la familia. Entonces, ¿en qué se resume todo esto? En que la paz del individuo será la paz del mundo. Como decía uno de nuestros maestros, el Gurú Gil Colmenares, ¿no? La paz del individuo será la paz del mundo. La paz del espíritu, esa es la paz verdadera. Entonces siembra la paz en tu interior y derrama sus frutos en la tierra. ¿Sí? Ese es el trabajo espiritual. Entonces, el estado de paz es un estado de perfecto equilibrio, de estabilidad. No es de felicidad, fíjate.
porque generalmente lo que hablamos de felicidades son cosas pasajeras, un rato o algunos años y se acabó. ¿Sí? No, no, este es un estado de serenidad estable. Serenidad, ¿sí? Ante cualquier circunstancia de lo que suceda en el gran teatro del universo, en el gran teatro del mundo, en el escenario, en las cosas que tenemos que tomar un papel, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar la paz individual, es decir, en el corazón. Muchas veces es lo que te enferma, eso es lo que te enferma. Revisa. A los pacientes les hago la pregunta siempre, ¿no? Digo, oiga, ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su sentir? ¿Cómo se siente en este punto de su vida? ¿Tiene temores? ¿Tiene angustias? ¿Tiene miedos? ¿Tiene tristezas que no ha superado? ¿Odia a alguien? ¿Sí? Esas son las cosas que hay que tratar de resolver en nosotros, en nosotros. Muy importante la purificación. En los pasos del yoga, esas son las primeras prácticas del yoga. Purificarse física y mentalmente. No es hacer posturas, fíjate, sino son posturas psicológicas. Tienes que purificarte. Es decir, alcanzar un estado de pureza máximo. Y eso se entiende. Si no hay pureza en el intestino, vienen enfermedades. Si no hay pureza en la sangre, vienen enfermedades. Si no hay pureza en lo que comes, pues vienen infecciones, vienen diarreas, vienen un sinfín de problemas. La pureza es fundamental para poder avanzar en el árbol de la Cábala, inclusive, ¿sí? La Céfira novena es Yesod. Y uno de sus símbolos fundamentales es la pureza, fíjate. Entonces, el décimo es la tierra, pero el noveno, el siguiente paso hacia arriba, hacia Keter, la corona del árbol de la vida, según la Cábala, ¿sí? Es la pureza. Así que ese es el trabajo. La pureza denota estabilidad de espíritu, salud, equilibrio. Eso se nota en la mirada, en los modos, ¿sí? En la palabra, en los intereses que están en ti, ¿sí? En las prioridades de las cosas superiores, ¿sí? La resolución de las cosas básicas, Dios provee, Dios provee, ¿sí? Pero a ti te toca. Y eso fíjate que no está en la naturaleza de las cosas, ¿sí? Eso es una decisión total, exclusivamente, particularmente personal, individual, para decirlo correctamente. La naturaleza no te va a ayudar a eso. Esa es una decisión que tú tienes que tomar, ¿sí? Entonces necesitas un cambio en ti. Claro que te van a criticar, es probable. ¿No? Tú- si tú fumabas y dejas de fumar, pues tu círculo de fumadores te va a criticar o te va a aislar. ¿Sí? Si tú tomas y dejas de tomar alcohol, ¿sí? O drogas, qué sé yo, y te alejas de eso, pero con plena conciencia, no por nada más por el miedo de enfermarme, de morirme horriblemente, ¿no? Con una cirrosis, qué sé yo, sino con conciencia, esa plena aceptación de las cosas. Entonces, la toma de decisiones importantes, cambios radicales en tu vida que es para mejorar, para evolucionar, ¿sí?
porque como dicen, mucho se habla de aprende a cortar, aprende a separar, aprende a decir que no, aprende, muy bien, pero también aprende a cuidar, ¿no? Aprende a cultivar, aprende a hacer crecer las cosas, a fortalecer los lazos, la fraternidad, la paz, la sabiduría es fundamental. Nuestra lucha fundamental, dice nuestro querido maestro de la Ferrer, es la lucha contra la ignorancia. Ese es todo el trabajo que hacemos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles. Les agradecemos a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle una manito de like y compartir. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, canal de Telegram, @GFUestudium, nuestro correo, gfu.estudium@gmail, y nuestra página web, www.granfraternidaduniversal.org. Adicionalmente a eso, comentamos, si buscas respuestas profundas, Centro de Estudios A, inspiramos tu desarrollo en todas las esferas, un espacio de entrada libre para conectar con el pensamiento del doctor Serrano de la Ferrier y lograr una transformación sostenible. Dejamos los enlaces en la descripción. Les agradecemos a todos y muy buenas noches.